Posiblemente conozcas esta tecnología, pero ¿sabes cómo va a cambiar el panorama de Linux este año para siempre? ¿O cómo podría afectarte a ti si utilizas Linux? En este video te voy a hablar de qué está pasando con Vaillant, la tecnología que está reemplazando al veterano programa encargado de los gráficos en Linux llamado Xorg, y cómo te puede afectar esto y prepararte para su llegada. También te daré mi opinión sincera. Sin más, comencemos. Brevemente te digo, por si no lo sabías, que Linux por lo general siempre avanza de manera rápida frente a otras alternativas. Por lo común, muchas tecnologías cambian constantemente, desde los sistemas de archivos del disco duro hasta lo que controla el arranque de la computadora. Todas excepto una, el sistema gráfico. Sí, eso que dibuja tu pantalla y los elementos en ella o ejecuta tus juegos. Eso, desde su creación por allá en el año 1984, se mantuvo prácticamente idéntico. ¿Por qué? Porque simplemente era muy bueno. Pero esto trajo un problema. En el momento que se inventó era tan antiguo que se hizo con servidores en mente, no para usuarios de PC y menos para las cosas que existen hoy en día, como pantallas HDR, aplicaciones inseguras y demás. Por eso se tenía que crear algo nuevo y ahí nació la idea de Vaillant por allá en el año 2008. Y tú dirás, ¿cómo que 2008? Eso fue hace casi 20 años y contamos la base técnica. Prepárate porque aquí se pone interesante la situación. Aquí Linux tomó un enfoque de precaución total al poner esta tecnología en marcha, ya que cambiaba el modo completo en el que las aplicaciones interactuaban con el sistema. El punto más controversial, que hizo que mucha gente incluso a día de hoy no esté de acuerdo con Vaillant, es la manera en la que las aplicaciones no pueden ver completamente tu pantalla sin tu permiso. Es decir, con las aplicaciones que usan Vaillant, imagina que el sistema es como una muralla que protege toda tu pantalla, solo permite abrir puertas y dejar pasar a las aplicaciones que necesitan ver lo que hay dentro, y solo lo que requieren ver. Lo otro que frenó a Vaillant fue Nvidia al no adoptarlo y negarse a permitir su controlador privativo. Esto retrasó a Vaillant durante años. Recién hace pocos años hicieron sus controladores para Vaillant después de mucho progreso con detractores, e incluso con Ubuntu intentando crear su competencia a Vaillant llamada Mir para acelerar la adopción, la cual luego quedó en desuso. No pudieron frenar el avance y ahora que la última pieza del rompecabezas, la de Nvidia, está en su lugar, el futuro del viejo Xorg ha sido enterrado. Funciones como el HDR, el escalado fraccionario y otras tecnologías necesitaban de Vaillant y los usuarios lo pedían. Algunas interfaces gráficas ya están planeando el salto total a Vaillant, entre ellas GNOME siendo la primera con su versión 50 este año y KDE posiblemente el año próximo. La pregunta del millón sin rodeos, ¿esto cómo me afecta a mí? ¿Ya está listo? La pregunta debería ser si está listo para ti. En este año Vaillant ya está más que maduro y funciona muy bien. De hecho, yo lo utilizo hace años e incluso puede que tú lo uses sin saberlo. La única limitación actual de Vaillant a la fecha de grabar este video es si usas OBS, los paneles acoplables, es decir, esos que te permiten ajustar elementos a la pantalla si eres streamer, aún no están habilitados. Si usas la aplicación para personas con discapacidad visual llamada Orca, aún hay cosas que no funcionan. Estos problemas están siendo rastreados y se resolverán en cualquier momento. Lo único que puede quedar atrás es alguna aplicación vieja y muy específica, ejemplo una aplicación antigua de escritorio remoto que aún no ha sido actualizada, pero para la que ya existen alternativas. Y antes de que digas pero hay muchas aplicaciones que aún no son Vaillant, ya existe algo llamado X-Vaillant que permite dar compatibilidad de aplicaciones antiguas a Vaillant y viene incorporado de manera automática, no tienes que hacer nada. Ya vimos que en aplicaciones para la mayoría del público seguramente no tengas problema alguno y que el software ya se preparó para el soporte total. Ahora la última duda, ¿tu computadora soporta Vaillant? Y antes de que lances la PC por la ventana o te molestes, déjame decirte que tengo en su mayoría buenas noticias. Puede que incluso ya estés usando Vaillant y no lo sepas. Y si no tiene soporte, no es que la computadora dejará de funcionar. Vamos por partes. Si tienes una gráfica AMD o Intel de antes de 2012, Vaillant podría darte problemas o simplemente no iniciar, pero quédate tranquilo porque tengo la solución preparada.
Además, si tu tarjeta es del periodo entre 2012 y 2014, te cuento que recientemente Linux está optimizando el soporte para juegos modernos en estos modelos. Aunque hoy es una función experimental que necesita el parámetro que te muestro aquí en pantalla, pronto será el estándar y funcionará de forma automática. Así es como Linux demuestra que no abandona a quienes tienen equipos con varios años encima. En Nvidia la historia es distinta. Sorpresivamente, gracias a los controladores libres, podrías usar Wayland posiblemente hasta en una tarjeta del 2008, pero obviamente el rendimiento será bajo. Para tener un buen desempeño en juegos necesitas mínimo una Nvidia del 2014, que es donde los controladores aceptan mínimamente Wayland, pero siendo sinceros, si queremos un rendimiento real sin problemas, lo ideal es una del 2018 en adelante. ¿Cuál es el riesgo y cómo me protejo de la obsolescencia? Si tienes una computadora de esas de museo, con 14 años de edad o más, mi sugerencia para hacértelo fácil es que uses Linux Mint, que tendrá soporte hasta el 2031, y que instales desde su App Store en lo posible solo aplicaciones que sean formato .dev, no Flatpak para evitar cambios drásticos en apps. Y si quieres hacerlo aún más increíble, al estar Mint basado en Ubuntu puedas activar Ubuntu Pro gratis con soporte hasta el 2038 o casi 2040, totalmente legal con un código extendiendo las actualizaciones. Eso quiere decir que tu computadora del 2010 o antes podría durar en Linux más de 30 años. Esto es una locura absoluta. Y si quieres más, al ser Linux código abierto, algunos están creando versiones basadas en Zork para seguir dándole mantenimiento como proyecto aparte para que tu equipo dure quién sabe, hasta mi jubilación. ¿Te parece poco? Díselo a Microsoft con sus requisitos de 16 GB de memoria RAM mínimos para el próximo Windows. En cuanto a mi opinión sincera, pienso que todo este salto puede ser controversial debido al modo en que se manejó y cómo demoró en implementarse realmente, pero creo que lo importante es que sigue siendo código abierto, moderno y era un cambio totalmente necesario para adaptarse a las nuevas tecnologías. Algunos puristas del software pueden no estar de acuerdo con este rumbo, pero precisamente por eso existe Linux, para darles alternativas a ellos si así lo desean. Siempre que tengas una tarjeta gráfica del año 2012 en adelante, podrás usar las últimas versiones que saldrán de Linux sin problema alguno. Y si tu computadora es aún más vieja, podrás también, pero usando distribuciones de soporte largo como Linux Mint, que seguirá dando soporte por muchos años, tantos que quizás los niños de la audiencia tengan más años que yo para ese entonces. Y esa es la magia de Linux. Si quieres saber más de Linux o noticias, no olvides darle me gusta y suscribirte. ¿Qué opinas de Wayland? ¿Crees que es correcto el avance de Linux con Wayland o te habría gustado que estiraran más el tiempo de Zork? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy Linux para Noobs y como siempre digo, el mejor hardware no es el más nuevo, sino el que todavía te es útil. Nos vemos en el próximo video.